Recuerdo la primera vez que lo vi, como si fuera ayer. Mi rutina diaria en la panadería no era nada emocionante, pero había algo en el aire esa mañana que me hizo notar su presencia desde el primer momento. Yo estaba en el mostrador, organizando las vitrinas, cuando la campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente. Lo vi entrar, aunque no era la primera vez que veía a un cliente nuevo, algo en él me hizo detenerme por un segundo más de lo normal. Era un hombre sencillo, nada ostentoso, con una camiseta de algodón y unos jeans que no eran nada especiales, pero algo en su forma de moverse, su postura, me dejó una impresión que no pude ignorar. No era tan alto como algunos otros, pero su porte, esa calma que irradiaba, me hizo mirarlo más tiempo del que debería haberlo hecho. Sus ojos se dirigieron hacia mí al instante, y sin que él dijera una palabra, su mirada me hizo sentir como si estuviera observando algo más que una simple dependienta detrás del mostrador. «Buenos días», dijo finalmente, con una voz grave que me hizo estremecer sin razón aparente. «Buenos días», respondí, mientras me recomponía. Había algo en el que me descolocaba. Su sonrisa, aunque pequeña, era sincera, como si de verdad se interesara por lo que había en el escaparate. Pero, al mismo tiempo, esa misma sonrisa me hacía sentir que sabía algo que yo aún no entendía. Me dijo su pedido sin mucha prisa, pero de una manera que me hizo pensar que cada palabra estaba pensada con cuidado. Escogió una barra de pan recién horneado, como la mayoría de los clientes, pero lo que me sorprendió fue cómo observaba la panadería. Sus ojos recorrían cada rincón, desde los panes perfectamente alineados hasta las pequeñas flores que decoraban la mesa junto a la ventana. Era como si estuviera notando todo lo que yo misma había dejado de ver. El contacto de nuestras manos al momento de darle el cambio fue breve, pero tan electrificante que me hizo detenerme por un momento. No era nada especial, solo un toque fugaz, pero sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Rápidamente, lo aparté, como si hubiera sido un error. «Gracias», dijo él, con un tono que no me permitía ver si estaba siendo cortés o si realmente disfrutaba del momento. Lo vi salir de la panadería, pero no dejé de pensar en él durante todo el día. Su presencia había quedado marcada en mi mente, como una huella que no desaparecía fácilmente. ¿Qué era eso que sentí cuando nuestras manos se rozaron? ¿Por qué me resultó tan difícil dejar de pensar en su mirada, en esa sonrisa que parecía esconder algo más? Al día siguiente, él volvió. Esta vez no me sorprendió tanto verlo, pero no pude evitar sentir que el aire se volvía más denso cuando entró, como si su sola presencia alterara el ambiente. El timbre de la puerta sonó, y lo vi entrar con una sonrisa en el rostro. «Buenos días», saludó, como si ya fuéramos viejos conocidos. «Buenos días», respondí, sin saber muy bien cómo reaccionar. ¿Por qué se sentía tan diferente? Esta vez, el intercambio de palabras fue más fluido, como si ambos hubiéramos aceptado la inevitable atracción que flotaba entre nosotros. El momento de darle el pan fue más largo de lo que debería haber sido, y el roce de sus dedos con los míos me dejó una sensación de calor que no pude ignorar. Me miró durante un segundo más de lo que hubiera esperado, y fue entonces cuando algo en su mirada cambió. Ya no era solo un cliente más. Había una conexión que no podíamos negar, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. Lo vi irse, y nuevamente esa sensación de no poder olvidarlo se apoderó de mí. No entendía lo que estaba pasando. Era solo un hombre que venía a comprar pan, no un príncipe ni alguien a quien esperaba conocer más allá de la panadería. Pero mi mente no podía dejar de recorrer esos momentos, la forma en que su mirada se detenía en mí, como si esperara algo más de lo que estaba dispuesto a decir. Pasaron los días, y él siguió viniendo a la tienda. A veces solo compraba pan, otras veces algo más, pero cada vez que entraba, mi corazón parecía dar un salto. La tensión que se creaba entre nosotros en esos pocos minutos siempre me dejaba desconcertada, pero al mismo tiempo, me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado antes. Había algo en el que me atraía, algo que no podía definir, y cada vez que lo veía, me resultaba más difícil ignorarlo. Un día, mientras estaba detrás del mostrador organizando unos panes, sentí su presencia cerca de mí. Esta vez no dijo nada al entrar, solo se acercó con una sonrisa casi imperceptible en el rostro. Pude ver la forma en que sus ojos brillaban, como si hubiera algo que quisiera decirme pero no encontraba las palabras adecuadas. «¿Qué tal todo?», le pregunté,
tratando de sonar casual. Bien. Muy bien, respondió, pero no apartó la mirada de mis ojos. Podía sentir la tensión en el aire. Era como si ambos estuviéramos esperando a que el otro diera el primer paso. El ambiente entre nosotros estaba cargado de algo que no podía explicar. Mis manos temblaron un poco cuando le entregué el pan. Su dedo rozó el mío una vez más, y esa conexión fue suficiente para que mis pensamientos se desbordaran. Sentí una oleada de calor recorrer mi cuerpo, y su mirada me hizo sentir como si estuviera desnudándome por dentro. No pude apartarme, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía entre nosotros. Cuando finalmente se alejó, me di cuenta de que había algo diferente en mi interior. Ya no era solo la atracción física lo que sentía, sino una sensación más profunda, algo que me hacía desear verlo todos los días, algo que me conectaba con él de una manera que no podía poner en palabras. Cada mañana, la rutina de abrir la panadería seguía siendo la misma. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, y el bullicio del día comenzaba lentamente. Pero, por alguna razón, ese día era diferente. Mi mente no dejaba de vagar, y cada sonido, cada paso en la tienda, me parecía más intenso. Había algo que había cambiado en mí desde los últimos encuentros con él. Mi corazón latía con una rapidez que no podía controlar, y cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Estaba organizando unos panés cuando lo escuché entrar. No me sorprendió esta vez, pero aún así, mi pecho se apretó al escucharlo acercarse. No sabía qué me sucedía, pero la energía entre nosotros se volvía palpable. Cada vez que lo veía, había algo que me atraía aún más, algo más allá de su apariencia. Era esa forma en que su presencia llenaba el espacio, que me hacía sentir que no podía escapar. Hola, ¿cómo estás? Me saludó, como siempre, con esa suavidad en su voz. Lo miré, intentando mantener la calma, pero era difícil. Esa atracción, esa tensión que había comenzado a crecer entre nosotros, se estaba haciendo más fuerte. Respondí con una sonrisa, intentando disimular la turbulencia que sentía por dentro. Bien, gracias. ¿Qué tal tú? Todo bien, dijo, y esta vez, su mirada no se apartó de la mía. Hubo un momento en el que sus ojos brillaron de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. No dijo nada más, pero no necesitaba palabras. El aire entre nosotros había cambiado. Sabía que él lo sentía también. El tiempo parecía detenerse en esos momentos. Aunque solo estábamos hablando de pan, de precios, de la rutina diaria, algo mucho más profundo se estaba gestando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar el eco de cada latido en mis oídos. Cuando se acercó al mostrador para pagar, hubo un instante en el que nuestras manos se rozaron, y la electricidad que se desató en mi piel fue tan intensa que tuve que contener la respiración. ¿Tienes algún plan para hoy?, me preguntó mientras extendía el dinero. Lo miré, y por un momento no pude pensar con claridad. La pregunta era simple, pero había algo en la forma en que la hizo que me hizo sentir que había un doble significado detrás de ella. No, solo trabajar, como siempre, respondí, sin atreverme a mirarlo directamente. El panadero sonrió, una sonrisa ligera pero que mostraba un destello de complicidad. Sentí que, de alguna manera, él estaba percibiendo mi desconcierto. En ese momento, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que no podíamos ocultar. Por un segundo, creí que el tiempo se detendría por completo. Era como si estuviéramos atrapados en un espacio entre la realidad y lo que ambos deseábamos, pero que no podíamos atrevernos a nombrar. Después de un momento que pareció durar una eternidad, él dio un paso atrás y, sin decir nada más, se dio la vuelta para irse. El sonido de la puerta abriéndose y cerrándose me devolvió a la realidad, pero la sensación de su presencia seguía llenando el aire. Me quedé allí, observando el lugar vacío por donde había estado, intentando calmar el torbellino de emociones que se agolpaba en mi pecho. Durante toda la tarde, mi mente no dejó de regresar a ese instante. La forma en que sus ojos se habían quedado fijos en los míos, esa conexión inexplicable que sentí en su mirada, era como si todo mi ser hubiera despertado de repente a algo nuevo, algo que no podía entender, pero que no podía ignorar. Esa noche, cuando me preparaba para cerrar la panadería, me sorprendió escuchar la puerta abrirse de nuevo. Me volví rápidamente, y allí estaba él, de pie en la entrada.
No había nadie más en la tienda, solo él y yo. Un silencio denso llenaba el espacio, pero esta vez no sentí incomodidad. De alguna manera, era como si finalmente estuviéramos solos en un mundo que solo existía para los dos. Hola de nuevo, dijo, su voz más suave que nunca, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras. Lo miré sin saber qué decir. Sabía lo que quería, lo que ambos queríamos, pero también sabía que dar el siguiente paso significaba cruzar una línea que no podía deshacer. Sin embargo, no pude evitarlo. Mi cuerpo ya no me pertenecía por completo. La atracción que sentía por él era tan fuerte que me sentía incapaz de resistirla. Hola, respondí, mi voz apenas un susurro. Se acercó lentamente, con pasos cautelosos, como si estuviera temiendo romper el hechizo que se había formado entre nosotros. Mis manos temblaban mientras las observaba, pero no pude apartarme. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, miró hacia mí y, por fin, habló. Estaba pensando, ¿por qué no tomamos un café juntos? Tal vez podamos hablar de lo que está pasando entre nosotros, dijo, sin poder disimular la tensión en su voz. Un nudo se formó en mi estómago. Sentí que, en ese momento, se deshacían todas las barreras que había intentado construir para protegerme. Él lo sabía. Sabía lo que yo estaba sintiendo, y sin decirlo, me estaba invitando a compartirlo. Apreté los labios, no por miedo, sino por la presión de las emociones que se agolpaban en mi interior. Después de un momento de silencio, finalmente asentí con la cabeza. Sí, respondí con voz baja, casi inaudible. Me encantaría. Nos dirigimos a la pequeña mesa del fondo de la panadería, aquella que siempre estaba vacía al final del día. La luz suave del atardecer se filtraba a través de los cristales, creando un ambiente cálido y acogedor. Me senté, aún un poco nerviosa, sin saber bien qué decir. La proximidad de él me hacía sentir mariposas en el estómago, pero también había una calma extraña en su presencia. Él se sentó frente a mí y, por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La quietud de la tarde nos envolvía, pero el silencio entre nosotros era diferente. Era el tipo de silencio cargado de palabras no dichas, de miradas intensas que se encontraban pero que se esquivaban al instante. La tensión estaba ahí, palpable, entre cada uno de nuestros movimientos. No hacía falta hablar, sabíamos lo que había, lo que sentíamos, y al mismo tiempo, ambos temíamos dar el paso hacia lo desconocido. Finalmente, él rompió el silencio. No sé si es lo correcto, dijo, con una suavidad que apenas pude oír. Lo miré, sorprendida. Aquella frase no era lo que esperaba, pero comprendí enseguida lo que quería decir. Él también lo sentía, ese tirón hacia algo prohibido. Lo sentía en su mirada, en la forma en que sus manos descansaban sobre la mesa, pero también era evidente que estaba luchando contra ello, contra lo que ambos sabían que estaban haciendo entre nosotros. Lo sé, respondí con honestidad. La voz se me quebró un poco, pero logré seguir. Yo también lo siento. Es difícil de entender, pero no puedo evitarlo. La conexión que compartíamos era más fuerte que cualquier barrera que intentáramos levantar. No necesitábamos decirlo en voz alta, porque todo estaba en el aire entre nosotros, flotando, esperando a ser tocado. Hubo un largo suspiro entre los dos, y entonces, como si un hilo invisible nos conectara, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, no pude apartarme. La tensión era tan fuerte que parecía que el mundo se había detenido. No podía dejar de mirarlo, y al parecer, él tampoco. Sin decir una palabra más, sus manos se movieron lentamente hacia las mías. No hubo duda en su gesto. Se acercó, y esa cercanía me robó el aliento. Sentí el calor de su mano sobre la mía, y un escalofrío recorrió mi espalda. El roce de sus dedos fue tan suave, tan cargado de promesas que casi me hizo perder el control. Mi pulso se aceleró y mi cuerpo reaccionó de manera que no pude evitar. Era como si finalmente estuviéramos liberando algo que habíamos guardado durante demasiado tiempo. ¿Estás segura?, preguntó con la voz rasposa, llena de esa tensión contenida que nos envolvía. Asentí lentamente, sin palabras, porque no podía describir lo que sentía. Mi corazón latía con fuerza, y mi cuerpo parecía saber lo que necesitaba, lo que deseaba. La respuesta ya estaba clara, aunque no necesitáramos hablar. Finalmente, se inclinó hacia mí.
La cercanía se volvió tan intensa que pude sentir su respiración en mi rostro, caliente, nerviosa. Fue en ese momento cuando, con un movimiento lento y decidido, sus labios tocaron los míos. Fue un beso suave al principio, como si estuviéramos probando el agua, evaluando si era lo correcto. Pero en cuanto nuestros labios se encontraron, todo lo que habíamos contenido, todo lo que habíamos luchado por no sentir, estalló de golpe. El beso se profundizó, cada vez más apasionado, como si no pudiéramos detenerlo. Mis manos, que al principio habían estado descansando sobre la mesa, ahora se alzaron hasta sus hombros, atrayéndolo más cerca de mí. El calor de su cuerpo, su aroma, todo en él me envolvía y me absorbía. Cada caricia, cada beso, era una explosión de emociones que no sabíamos cómo manejar, pero que al mismo tiempo sabíamos que no podíamos detener. Mi mente ya no podía pensar con claridad. Solo sabía que lo quería cerca, que su presencia me desbordaba de una manera que nunca antes había experimentado. Él también estaba allí, conmigo, y sus manos ahora recorrían mi espalda, acariciando suavemente mi piel, como si cada toque estuviera pintando una obra maestra invisible entre nosotros. Cada vez que se acercaba, cada vez que sentía su aliento en mi cuello, en mi piel, mi corazón latía con más fuerza, como si me estuviera perdiendo en algo que no podía escapar. El beso se deshizo finalmente, dejando entre nosotros un espacio lleno de suspiros. Estábamos ambos sin aliento, mirándonos a los ojos, como si estuviéramos viendo el alma del otro. No necesitábamos palabras, no hacía falta explicar nada. Sabíamos lo que sentíamos, lo que compartíamos. Y aunque no podíamos saber qué pasaría después, lo que importaba en ese momento era que todo lo que habíamos vivido hasta ahora nos había llevado hasta aquí. A este punto de no retorno. Me levanté lentamente, con el pulso acelerado, y lo miré una vez más. Nos quedamos en ese instante suspendidos, compartiendo un espacio que solo nosotros entendíamos. No sabíamos qué seguiría, ni cómo cambiarían nuestras vidas, pero en ese momento, solo existíamos el uno para el otro, juntos, bajo la luz suave de la panadería que había sido testigo de nuestro encuentro. Finalmente, él tomó mi mano y, con una sonrisa sincera y tímida, me guiñó un ojo. Sabes que esto no es solo por el pan, ¿verdad? Sonreí, entendiendo que las palabras que no habíamos dicho aún flotaban en el aire, pero ya no importaban. Lo único que importaba era lo que sentíamos ahora. Y en ese momento, todo lo demás desapareció.